Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, todo fue bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Bueno, aquí en Consultoría Tributaria, en la sesión pasada, pues digamos que habíamos logrado avanzar bastante en muchos aspectos, pero nos quedaron unos pendientes por explicar qué es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy. Terminar para poder determinar realmente cuál es el impacto que tiene varias situaciones que tienen la, eh, que tiene el componente tributario en nuestro país, ¿ok? Que es básicamente algo que está enfocado en las reformas, la evasión y la equidad, ¿ok? La sesión pasada, bueno, digamos que la estructura de la sesión estaba pensada en realizar en tres momentos de tiempo, o sea, tres fotos, tratar de ver qué había pasado en cada etapa, en cada momento de tiempo, para poder determinar qué se hizo bien, qué se hizo mal y evitar cometer los mismos errores. Definitivamente, como colombianos, nunca aprendemos y volvemos a repetir los mismos problemas. Entonces, íbamos a hablar acerca de qué había pasado en la década del 85 al 94, qué había pasado en la década del 95 al 2004 y qué había pasado en la década del 2005 al 2014. Cada uno tiene un nombre diferente, un nombre que trata de, en cierto momento, colocarle el nombre a esa década con el hecho más relevante de ese periodo. Entonces, por ejemplo, del 85 al 94, década de reformas económicas y nueva constitución, es decir, nos abrimos, empezamos a crear tratados de libre comercio con otros países, principalmente con Estados Unidos, economías del primer mundo, y se crea la política, la constitución política del 91. El segundo periodo de tiempo se denomina periodo de ajuste a la nueva institucionalidad seguida por años de crisis económica nacional, es decir, en el 99 fue cuando se vivió una de las peores crisis económicas que hemos tenido como país y fue debido al UPAC. ¿Okay? Y la tercera década del 2005 al 2014, denominado años del auge primario con recuperación económica y estabilización fiscal. Es decir, como que vivimos lo más fuerte en esos 20 años para en la siguiente década tener algo de estabilidad gracias a que habíamos logrado hacer todo esto en 20 años atrás. Entonces, como que uno entendería, bueno, vivimos las mieles de la felicidad en esa década del 2005 al 2014, pero no fue así, ¿ok? Frente a eso, pues digamos que hicimos un análisis de qué había pasado, cómo era el nivel de recaudo tributario, que hoy está mal, pero mire que veíamos qué tanto recaudaba el gobierno nacional de esa época tanto de impuestos directos como de impuestos indirectos, ¿ok? En cada uno de esos periodos de tiempo. Luego hablamos acerca de lo que era el PIB, una métrica que resulta ser interesante de analizar y de comparar, y veíamos que el promedio simple del PIB en Colombia es de un crecimiento del 3,2. Entonces, esto, digamos que ese cálculo se hace básicamente como para que usted tenga presente que este de crecimiento del PIB del menos 4,2 que fue por acá en el año 99 debido a la crisis del UPAC, no significa que la economía se acabó, no significa que no tuvimos momento de reaccionar, no significa que como país hasta ahí llegamos. No, fue un bache, fue una situación crítica, fue una situación puntual, pero la logramos sacar adelante al siguiente año, tanto así que crecimos casi que al 3%. ¿Okay? Y así ha venido la economía hasta que llegamos a la pandemia, en donde cayó el PIB a un 7,2 negativo, pero tuvimos un repunte hasta el 10,8% en el año 2021. Todo el tema, y yo les decía en la sesión pasada que cuando el PIB cae tan drásticamente en algún momento, el siguiente efecto es el rebote que lleva a que el crecimiento del PIB digamos que sea muy relevante, muy importante. Entonces, digamos que desde ese punto de vista terminaba siendo bueno, pero se convierte en una cifra mentirosa. ¿En qué sentido? En que sí, pues muy chévere que hayamos crecido hasta el 10,3, pero eso en la práctica nunca pasó, ¿sí?
¿Por qué? Porque a lo que se debe eso es a que veníamos de un PIB de menos 7,2 y en la medida en que empezamos a abrir empresas, en que empezamos medio a volver a la normalidad, eso empieza a llevar esas métricas y empieza el PIB a crecer, ¿ok? Pero no está mostrando la realidad económica del país, ¿ok? Así hasta el sol del año pasado, en donde básicamente el PIB de ese año, del 2023, únicamente creció un 0,6%. ¿Ok? Esto es malo en el sentido en que solamente hasta el año de 1988 tuvimos un crecimiento del PIB igual al del 2023, que fue del 0,6%. Nunca antes lo habíamos tenido. Hubo un par de años en los que caímos negativamente, pero siempre había estado por encima del 1,5%. Y para llegar a la conclusión de que el promedio simple del PIB en Colombia es del 3,2%. ¿Ok? Entonces, esto básicamente es como para que no se asuste, tome los datos con pinzas para que no se vaya a dejar asustar en el evento en que le digan, oiga, pero la economía cayó y aparte se espera que únicamente crezca el 1%, el 1,5% para el siguiente año. Usted compara la economía de Alemania, la economía de países de Occidente, y todos están atravesando ese tipo de crisis, lo cual pues no es un aliciente, pero como que de alguna manera nos dice, bueno, hay cosas en común que están pasando en el mundo que nos están afectando a todos los países, ¿ok? Mm, ¿Qué problema sí le veo? Que, por ejemplo, nosotros, y esto es gracias al gobierno Petro, no estamos aprovechando la explotación del petróleo. ¿Ok? Y sé que muchos de pronto van a decir, no, pero ¿qué le pasa? Eso está acabando el mundo. Sí, puede que eso esté pasando, pero, pero mire a Brasil. Brasil está creciendo impresionantemente. ¿Por qué? Porque mientras que en Europa se están matando, mientras que en Medio Oriente se están matando, ellos están creando una crisis energética. Y esa crisis energética, ¿cómo se suple? Con petróleo, desafortunadamente. ¿Sí? Y usted me dirá, pero entonces metamos la energía eólica. Pues sí, muy chévere, muy bonito, pero tal cual para el hoy no es una solución de las más rápidas y no vamos a empezar a ver resultados tan rápidamente como los necesita el mundo hoy en día. Entonces, desafortunadamente, el petróleo sigue siendo el que manda la parada. Los países que siguen exportando petróleo son los que más crecimiento tienen y nosotros lo estamos teniendo ahí quieto, ¿sí? Vamos a empezar a importar gas natural de Venezuela. Eso es malo. Entonces, ¿por qué es malo? Porque fue una situación similar a la que le pasó a Alemania con Rusia. Se armó el problema, todos los países de la OTAN le dijeron a Rusia, le hicieron el feo, y pues Rusia, están muy bravos, Fran, le cerró el grifo del gas y los dejó varados, ¿ok? A eso nos estamos exponiendo con Venezuela, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes saben que Venezuela, su gobierno es un gobierno caprichoso, parece un niño consentido ahí, que toma decisiones como con los pies, y eso en cualquier momento puede salirnos mal, ¿ok? Entonces hay que estar muy bien preparados para eso. Pero a donde quiero llegar es a que el crecimiento del PIB puede ser mayor si dejáramos de algún momento, en algún momento de mirar con tanto, con esos ojos poéticos y decir, sí, es que el mundo necesita, el mundo está fregado por el cambio climático total, eso lo entiendo. Y mire nomás eh, el tema de las lluvias, como está lloviendo de fuerte en ciertos sitios, lo que pasó no sé si fue en Dubái, en Qatar, tremenda inundación en un sitio desértico, ¿sí? Eso ya habla de que estamos mal a nivel económico, a nivel ambiental. Pero aquí el punto es, bueno, nosotros también tenemos que mirar y decir, bueno, ¿cómo salimos adelante? Porque es que siempre hemos sido un país subdesarrollado, un país que nos catalogan como una economía pequeña, abierta, ¿sí? Pero de ahí no pasamos.
¿sí? Y ahora que tenemos la oportunidad de traer buenos ingresos, buenos dividendos para el país, gracias a la venta del petróleo, pues ahora decidimos, no, vámonos por el tema ambiental, cuidemos el ambiente, que eso hay que hacerlo y estoy totalmente de acuerdo con eso. Con lo que no estoy de acuerdo es con, en este momento que tenemos tantos problemas, cerrar la llave del petróleo. Porque vuelvo y digo, ¿por qué Brasil no lo hace? ¿Sí? Ahora, podemos empezar a mirar, bueno, ¿cómo hacemos, cómo empezamos a dar el cambio climático o cómo empezamos a dar eh, pasos para mejorar el cambio climático? Pero sin meternos de lleno todavía con el petróleo, sino miremos otras alternativas, otras cosas que de pronto están afectando más, que terminan siendo más contaminantes, inclusive que el petróleo. Entonces, creo que hacia allá habría que lanzar la conversación, empezar a mirar eso hasta dónde puede llegar y qué tan bueno y qué tan malo termina siendo, ¿ok? Porque como país, pues lo podemos sacar muy, muy caro a futuro, ¿ok? Esto con el tema del PIB. eh, Esto ya es el mismo PIB, pero medido en billones de pesos. Entonces, para decirles simplemente que en el 2023 el PIB estaba en el orden de 1.572 billones de pesos. Y ahora con el crecimiento del 0,6, pues digamos que está en el orden de 1.650 billones de pesos. ¿Ok? Por tener esas cifras en pesos. Bueno, y esto lo habíamos alcanzado a ver también, el análisis que se hizo a nivel de diferentes momentos de tiempo, comparando lo que era el recaudo de impuesto de renta con el recaudo del IVA con otros impuestos, ¿ok? Y eso lo veíamos en diferentes momentos de tiempo y llegamos a la conclusión que hace falta recaudar más por renta, pero sobre todo invertir las cifras, dejar de recaudar tanto por personas jurídicas y pasar a cobrar más por personas naturales. ¿Ok? Creo que ese es uno de los temas que hay que cambiar, que hay que empezar a modificar e implementar dentro de la cultura del país. Esto ya era pues mirar cómo estuvo el recaudo tributario el año pasado, que fue el año en el que no se cumplió la meta de recaudo. ¿Por qué? Porque apenas de renta se recaudó el 96,3%, de IVA se recaudó el 98,7%, de impuestos externos se recaudó el 93,1%, de, bueno, este es el recaudo acumulado, entonces se esperaba que fuera un recaudo de 290 billones de pesos, cuando en realidad vino siendo únicamente de 279 billones de pesos. Y esperábamos 290. ¿Ok? Entonces, y además, ya va mal el recaudo para este año. Va mal porque las métricas están diciendo que lo que se recaudó en enero no iguala a lo que se recaudó en enero de hace un año. Por ende, se hacen proyecciones y con base en esas proyecciones se logra determinar que no vamos a cumplir la meta de recaudo del 2024 tampoco. Complicado. Esto era una gráfica en la cual estábamos comparando a Colombia con todos los países de la región, incluyendo el promedio de América Latina y el promedio de la OCDE, para mirar cómo era el recaudo tributario. Un recaudo tributario que para nuestro país apenas es del 18,7% del PIB, ¿ok? Que es bajito, que no alcanza total, pero hay que empezar a mirar, bueno, ¿cómo hacemos para que eso crezca? No es tan fácil, pero hay que empezar a mirar cómo hacemos para poder llegar a un recaudo por lo menos como el de Brasil, el de Argentina, el de Uruguay, etcétera, que digamos que si bien es cierto, todavía les falta mucho también a ellos, pues por lo menos duplican, casi que alcanzan a duplicar el recaudo de Colombia. Entonces, habrá que mirar qué están haciendo bien ellos para tratar de imitarlos y poder implementar esas buenas prácticas acá en el país. Esta era la gráfica que más me gustaba, yo les decía,
porque básicamente en una sola gráfica estamos comparando a Colombia con el promedio de América Latina y el Caribe con el promedio de la OCDE en temas de impuestos sobre personas naturales, sobre personas jurídicas, sobre cotizaciones a la seguridad social, impuestos a la propiedad, otros impuestos sobre bienes y servicios, impuestos sobre el valor añadido, o sea, el IVA, el impuesto sobre bienes y servicios y otros impuestos. Entonces, básicamente aquí lo que vemos es que Colombia recauda apenas un 7% del PIB en tema de impuestos a personas naturales, cuando en la OCDE se recauda 23% del PIB de esos países. Entonces, básicamente aquí tenemos un problema. Esto es Houston, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque más del triple lo recauda la OCDE a través de personas naturales. Nosotros llegamos apenas a una tercera parte, ¿ok? Que de pronto este año mejoren algo, ok, válido, pero se puede hacer mucho mejor recaudo a nivel de personas naturales que lo que estamos haciendo hoy en día. A nivel de personas de impuesto de sociedad, mire que de ahí nosotros estamos recaudando más o menos el 25% del PIB de lo que pagan las empresas que han tenido utilidad, que es del orden del 25%, cuando en América Latina el promedio es del 16% y en la OCDE el promedio es del 10%. O sea, estamos muy por arriba en todos esos promedios. Eso indica que pues algo estamos haciendo mal, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que le estemos cargando tanto a las empresas y no hemos empezado a cobrarle a todo el mundo como persona natural? Entonces, ahí hay grandes retos por empezar a evaluar el sistema tributario, veíamos un poco del Producto Interno Bruto y veíamos cómo estaba el tema de la modernización y el fortalecimiento de la DIAN desde varios aspectos. Y hoy vamos a analizar lo que es básicamente cuáles han sido los aspectos relevantes de la Ley 2277 del 2022. ¿Okay? Frente a eso, digamos que hay que mencionar varios aspectos, varias cosas que terminan siendo relevantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las tarifas, digamos que a nivel de tarifa general, esta tarifa general se mantiene la tarifa general en la renta en un 35%, ¿ok? Para personas jurídicas. Tarifas especiales para personas jurídicas. Se introdujeron cambios en las tarifas de en rentas de servicios hoteleros, de empresas editoriales, usuarios de zonas francas y transporte marítimo internacional. Esa tarifa especial para dividendos que han sido recibidos por sociedades nacionales, hay que aclarar que los dividendos y las participaciones que han sido pagadas a sociedades nacionales provenientes de que de esa distribución de utilidades no gravadas van a estar sujetos a la tarifa del 10%, ¿ok? A título de retención en la fuente. Y esos dividendos gravados seguirán estando sujetos a la tarifa del artículo 240 del Estatuto Tributario. Entonces aquí nos habla de lo que es la tarifa especial para dividendos, ¿sí? Cuál es la sobretasa al impuesto de renta, cuál es la tasa mínima de tributación, ¿sí? Y también nos habla acerca de unos beneficios tributarios, en donde se expone que el nuevo límite a los beneficios y estímulos tributarios, el valor de los ingresos no gravados, deducciones, rentas exentas y descuentos tributarios no podrá exceder el 3% anual de la renta líquida ordinaria antes de detraer las deducciones especiales del artículo 259 raya 1. Entonces, pues digamos que esto termina siendo importante porque como gerentes de empresas, en muchas ocasiones hemos generado problemas desde la óptica en que estamos diciendo, eh, bueno, digamos que ahí el lío viene siendo que tratamos de alguna manera eh, no mezclar los costos y gastos que tienen que ver con aspectos familiares, ¿sí? Sino que por el contrario lo que hacemos es traer eso y meterlo dentro de la contabilidad de la empresa para incrementar nuestros costos y gastos y poder pagar menos impuestos. Lo cual pues digamos que termina siendo incómodo desde muchos aspectos, pero eso es básicamente lo que nos dice este nuevo límite a los beneficios y estímulos tributarios. Viene lo que es la utilidad en la venta de acciones, que también tuvo un cambio,
Luego viene todo el tema de deducciones y descuentos. Entonces, la deducción de impuestos pagados y otros se elimina el descuento tributario del 50% por concepto del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. La deducción transitoria del impuesto sobre la renta nos dice ahí que las personas jurídicas nacionales que desarrollen actividad de turismo y que cuenten con un establecimiento de comercio en San Andrés y Providencia o Santa Catalina con anterioridad al 16 de noviembre de 2020 podrán deducir de la declaración de renta el 150% del valor de los niños, de los salarios, perdón, y de las prestaciones sociales. Desde el punto de vista de las rentas exentas para personas jurídicas, digamos que estas fueron los cambios que se tuvo frente a esto. El primero es que las rentas por prestación de servicios en hoteles nuevos, según los numerales 3 y 4 del artículo 207 rayados del Estatuto Tributario, se contempla. Otro que se contempla es que la renta de provenientes de empresas de economía naranja, esas también iban a seguir teniendo su descuento. Las empresas denominadas rentas provenientes de inversiones en el sector agropecuario. Luego todo lo que tiene que ver con las rentas provenientes del aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales. Y por último, las rentas por el servicio de, digamos que aquí nos dice las rentas por la prestación del servicio de transporte fluvial. Y eso, pues digamos que ha sido de lo que más ha impactado con el cambio en la reforma tributaria, los cambios que introdujo esa reforma en temas puntuales de los impuestos. Y también digamos que esta reforma tributaria, la 2277 del 2022, lo que hizo fue traer un nuevo impuesto que se conoce como el impuesto saludable. ¿Ok? Entonces, básicamente ese impuesto saludable lo que nos dice ahí es que, digamos que un cambio significativo impactará la alimentación y la salud de los colombianos. La implementación del nuevo impuesto saludable implementado con el artículo 54 de la ley 2277 de 2002. Estas son las bebidas y alimentos que se encarecerán a partir del 1 de noviembre de 2023. ¿Cuáles son esas bebidas? Todas las bebidas azucaradas y ultraprocesadas, como bebidas que son a base de frutas, bebidas gaseosas o carbonatadas, bebidas tipo té o café, bebidas a base de malta, zumos y néctares, mezclas en polvo esenciales y concentrados, etcétera, etcétera. Les voy a dejar esta presentación debajo del video para que la puedan ver y la puedan estudiar de ahí directamente. Y esta reforma, creo que de esto sí no hablamos. La sesión pasada, no sé si me pueden confirmar, ¿de esta figura hablamos? No, señor. No, ¿cierto? Ok, perfecto. Muchas gracias. Básicamente, esta gráfica me gusta mucho porque es en un archivo de Excel, me muestra todas las reformas tributarias que han existido en el país, cada una con su denominación de periodo, y dentro de cada una de ellas, mire que a mano izquierda está todo el tema de eventos puntuales para que sean evaluados en las organizaciones. Entonces, lo primero que vemos acá es, ay, perdón, es todo lo que tiene que ver con seguridad, ¿sí? Y es decir, la motivación para que la ley 788 de 2022 se pusiera, digamos que pilas con todo el tema de seguridad y de recaudar mayores impuestos, lo que se hizo fue que en principio, solamente con esa ley del 2002, se procedió a incrementar los bienes materiales. Perdón, aquí a nivel de seguridad, pues digamos que la seguridad jugó un papel muy importante. ¿Por qué? Porque en esa época estaba entrando como gobernante Álvaro Uribe y él quería desmontar las autodefensas. Tema que no salió bien, pero pues que digamos que todavía está vigente. Viene luego el triángulo verde que me hace referencia puntualmente a temas como situación de impuestos a la actividad externa.
Mire que solamente se vio esto durante las tres reformas del periodo de reforma y del Estado de apertura, que fue la Ley 75 del 86, la Ley 40 del 90 y la Ley 6 de 1992. ¿Ok? Y miren que después no volvimos a ver que otras reformas tributarias que se hubieran inventado en el periodo hubieran servido catalogarlas como un servicio y de esa forma, pues digamos que esto nos empieza a ayudar a tener una visión mucho más amplia de lo que estamos viendo y de las motivaciones que han tenido los diferentes gobiernos. ¿Para qué? Para crear una reforma tributaria. Entonces, mire que esto nada más se dio en los tres primeros periodos que estamos analizando. ¿Ok? Luego viene el tema de la simplificación del sistema, que si vieron por ahí que día Vicky Dávila, bueno, la de Revista Semana, ella, pues digamos que salió diciendo que hay que simplificar el sistema tributario de Colombia y que aplicar la regla del 10-10-10. Entonces, cobrar el 10% de los impuestos. Daba unas explicaciones ahí un poco medio traídas del cabello, pero a lo que quiero llegar es que ese tema de la simplificación del sistema tributario colombiano, digamos que ha logrado tener a raya muchos aspectos que anteriormente estaban fallando, hoy ya no, y digamos que eso ayudó a que se entendiera. Pero lo que quería Vicky, volviendo al tema de ella, es básicamente dar unas cifras y unas tarifas un poco irrisorias para ver si de pronto gente incauta empieza a caer y le empieza a transferir votos a ella desde, qué sé yo. Pero lo que yo veo es eso, que ella quiere es como tener ese tipo de situación para poderse dar a conocer y ojalá que empiece a recuperar votos que ya se le han perdido al uribismo. Entonces mire que la simplificación del sistema solamente se hizo, la reforma tributaria del 86 se hizo y se normativizó con la ley 75 del 86. Luego por allá, en el año 2000, se volvió a tocar el tema, ¿sí? Pero sucede que para ese año, pues sucede que ninguno evaluó ese ítem, por ende no tenemos datos para poderlo comparar. ¿Ok? Luego viene lo que es la equidad y neutralidad. Esa equidad y neutralidad es el símbolo de omega. Básicamente acá lo que hay que hacer es, bueno, primero recordar que varias de estas gráficos que estamos utilizando para identificar ciertos periodos. Esto es algo que hicimos nosotros, no es una medición o algo adicional a lo que se presentó directamente a las autoridades. Y básicamente esto lo que hizo fue sacar a relucir que dentro de todo lo que ha pasado en el país desde el aspecto tributario, se ha querido en ciertos momentos de tiempo simplificar el sistema. No es fácil, es de lo más complicado y el gobierno le tiene más miedo. ¿Por qué? Porque puede decir, bueno, y si me sale mal el tema y me toca dar un reversazo, ¿sí? Entonces, digamos que ese ha sido más el temor de la bolsa como tal de sacar esa reforma tributaria, socializarla y decir, ¿tengo o no tengo plata? ¿Ok? ¿Por qué? Porque se necesita y se necesita mucho. Bueno, esto frente a todo lo que tiene que ver con la simplificación del sistema. Mire que también se tocó en el 2006 y se volvió a tocar en los tres últimos periodos, que son la ley 1819, la 1943 y la 2010. ¿Okay? En temas de equidad y neutralidad, digamos que fue un tema que se discutió en el periodo de Estado y apertura, la reforma de Estado y apertura, en donde, digamos que estos, ¿cómo sería? Miembros del Honorable Congreso de la República, lo que hicieron fue, digamos que crear por cada periodo cuál había sido la motivación. Y muchos de ellos dijeron, no, la principal motivación es todo lo que tiene que ver con caja bancos, ¿sí? Por decir algo. Entonces, desde ese punto de vista, el tema termina siendo bastante interesante de analizar. Luego viene lo que es la competitividad y generación de empleo, que es todo lo que se ha movido últimamente en las diferentes reformas tributarias que han sido aprobadas
cómo ese componente de competitividad y generación de empleo afecta tanto el tema de esas cadenas de suministro. Aquí ya digamos que viene lo que es la evaluación del recaudo de impuestos, ¿sí? Digamos que esa evaluación del recaudo de impuestos directos e indirectos, pues es bueno analizarla con pinzas. ¿Por qué? Porque hay que, ¿cómo lo dijera? Mm, Básicamente, cuando estamos mirando esta evaluación del recaudo de impuestos directos e indirectos, estamos mirando cuáles son los impuestos directos y cuánto se está recaudando, un poco parecido a la gráfica que vimos anteriormente. Permítame. Estos son los directos. Dime. Perdón, la compañerita Esperanza Díaz te escribió algo por el chat, ¿lo puedes ver ahí? Ay, perdón, no lo estaba viendo, disculpa. Eh, ¿Me puedes ayudar a mirar tú si es que tengo el micrófono bloqueado? No me había pasado. Ay, qué vaina, permítame. Esperanza, miércoles, no te veo acá. Espérame. Esperanza, aquí. Mm, pues lo tienes, me lo muestra apagado, pero no me lo deja prender. ¿Qué otro hay por acá? Permítame ver si este lo puedo. No tengo la opción de prenderles el micrófono. ¿No te da la opción de prenderlo? Ay, qué raro. Porque te debería salir algo así como esto, que aparece la sala y aquí te aparece el micrófono para que le puedas dar clic. Qué raro. Y es que mira que yo le doy clic como para poder mirar si lo puedo desbloquear y me sale simplemente silenciar participante, que pues como lo tienes apagado, no me das opción, anclarlo, poner al participante en primer plano, convertir en asistente o quitar de la reunión, pero en ningún momento me da la opción de decir activar micrófono. Es decir, creo que es algo muy de tu equipo que lo tiene como bloqueado. Lo siento, perdón. Listo, listo. Entonces aquí, pues esta gráfica, al igual que la que veíamos en la sesión pasada, lo que nos muestra es cuál ha sido el recaudo a nivel de año a año, desde el 85 hasta el 2016, mirándolo desde la óptica de los impuestos directos versus los impuestos indirectos, ¿ok? Y fuera de eso tiene un recaudo per cápita, es decir, como por persona, que cruza esta gráfica de esta manera, ¿ok? Entonces, acá pues lo que veíamos es que básicamente es en algunas ocasiones o en algunos periodos de tiempo ha sido más el recaudo que hemos tenido gracias a los impuestos indirectos que los impuestos directos. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque con los impuestos indirectos creamos más desigualdad. Y aparte, no cumplimos con uno de los principios que nos pide la creación de impuestos y es la capacidad tributaria. ¿Ok? Si digamos que el IVA básicamente lo que hace es sube una tarifa y de mala si usted lo puede pagar o no. Entonces ahí queda como esa sensación maluca en donde pues seguimos estando maniatados en muchos aspectos. ¿Ok? Entonces, mire cómo el recaudo ha venido creciendo, ha venido teniendo fluctuaciones. Eh, de pronto más desde la óptica de los impuestos directos, ¿sí? En esta época, mire. Luego aquí ya se nota una tendencia al crecimiento hasta el 2010. ¿Sí? El 2010, digamos que tuvimos este bajón, lo volvimos a recuperar en el 2011, pero no alcanzamos a recuperar el nivel de producción que teníamos anteriormente y luego ya tiende a estabilizarse toda la temática
que tiene que ver con el recaudo de impuestos directos e indirectos en el país. Aquí, cuando hablamos de lo que es la evolución del recaudo y su composición por tipo de estado, estamos mirando por cada periodo de tiempo. Entonces dice que entre el periodo de reforma del Estado y apertura entre 1985 y 1994 y el periodo de ajuste y crisis, que era del 95 al 2004, el recaudo creció un 81%. El recaudo, 81%. Entonces, algo bien empezamos a hacer desde esa época que hoy no lo estamos pudiendo hacer. ¿Por qué? Porque como les dije, hoy en día se está proyectando que el tema eh, que el tema del recaudo de impuestos que debe hacerlo la DIAN no va a cumplir con esa meta este año tampoco, porque no la cumplió el año pasado. Y este año se espera que tampoco la cumpla. Entonces, habrá que hacer algo para evitar el que de pronto se está desacelerando la economía y aparte no estamos cobrando los impuestos que deberíamos estar cobrando. ¿Ok? Bien, entre el periodo de ajuste y crisis, que es del 1995 al 2004, y el auge primario del 2005 al 2014, el recaudo creció 119%. Y este año llegamos apenas a un 96%. Es decir, el recaudo se ha duplicado cada década y cuadruplicado en 20 años. ¿Ok? Mm, que si eso es bueno o es malo, pues es bueno en el sentido en que como país necesitamos dinero, necesitamos mover la economía, ¿sí? Eh, pero digamos que de todas formas seguimos estando cortos a nivel de tema presupuestal frente a lo que es el PIB y eso desde mi óptica todavía no tiene ningún tipo de arreglo por parte de los economistas. Entonces digamos que ahí está todavía como medio varado ese tema. ¿Y qué pasó? Ok. En esta gráfica que me habla acerca de la evolución de los impuestos directos y de los indirectos desde 1985 hasta 2016, tenemos que los impuestos directos son esta franja amarilla, esta franja verde, ¿sí? Luego vienen los indirectos, que son esta franja eh, amarilla con café. Luego viene lo que son los precios internos, externos e internos, ¿sí? Que es esta línea negra. Y como a partir del año 2004, digamos que la brecha se empieza a extender entre lo que es los impuestos directos como porcentaje del PIB versus todo lo que tiene que ver con los eh, impuestos indirectos que están relacionados de una u otra manera con el PIB. Y eso, digamos que ha llevado a que hoy en día todavía sigamos hablando de recesión, de estanflación, de crecimiento. ¿Por qué? Porque, pues digamos que hay entidades que les gusta generar ese tipo de pánicos y eso está pasando hoy en día a nivel del gobierno nacional central. Si se dan cuenta aquí esta gráfica, pues digamos que nos muestra cómo ha venido teniendo ese crecimiento vertiginoso, lo que es la reforma de Estado y apertura, ¿sí? Aquí, bueno, dejémoslo para la próxima, pero básicamente aquí lo que tenemos es todo lo que la línea verde me muestra todos los impuestos directos como porcentaje del PIB y la otra línea, estos cuadrados, me representan básicamente, bueno, eso es otra cantidad de gente importante, y básicamente me está representando que ha venido aumentando ese tipo de aportes de las personas vía impuestos indirectos para hacer que esto como que de alguna manera supla el vacío que venimos generando y venimos arrastrando con déficit fiscales cada año. Entonces mire cómo crece, llega un punto en el que tanto, los impuestos directos como la declaración de renta, digamos que aquí podemos evidenciar que en ese periodo de tiempo, estos digamos que todo lo que tiene que ver con los impuestos indirectos,
me está mostrando ahí una serie de, un poquito de estancamiento, porque cae y es superado básicamente por los impuestos directos en relación al PIB versus los impuestos indirectos como porcentaje del PIB. Entonces, digamos que son dos datos totalmente diferentes, pero que en este cruce es en donde se logra evidenciar que hubo algún acercamiento. Y aquí está el otro cruce, que es ahí pegadito. Bueno, no me dejó mover. Bueno, aquí está, básicamente es esto. Eh, Significa que básicamente el recaudo por impuestos directos, mire que tuvo un incremento a nivel de recaudo desde el año 2010 hasta el año 2012. ¿Ok? Eso fue una época en la que, pues, digamos que debido a toda la apertura económica que habíamos hecho anteriormente, pues teníamos muchos vacíos y pagándole de pronto algunas prebendas a ciertos sectores con el propósito de mejorar su situación dentro de esos rankings que son creados básicamente por la DIAN y por el DAN. Esta es otra gráfica que me habla acerca de la diferencia en el recaudo de impuestos sobre la renta de personas y empresas. Entonces estamos mirando acá toda la región, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador hasta el 2010, promedio simple, Perú, México y Colombia. ¿Okay? Entonces básicamente lo que me muestra acá es cuál es el recaudo por personas, que es este color verde más fuerte, eso es recaudo por personas versus el recaudo por empresas. Y siempre lo he dicho, si algo mal tiene nuestro sistema tributario es que le cobramos más impuesto a las empresas que lo que está pagando hoy en día un carro particular. Y digamos que puede que suene un ejemplo muy traído de los cabellos, pero cuando usted empieza a comparar estas cifras, mire lo que hace Argentina. Argentina tiene menos en el foco el recaudo a personas naturales versus el recaudo a empresas. ¿Ok? Si usted mira Chile, Chile recauda menos a las empresas, pero mucho más termina recaudándole más a las empresas. ¿Ok? Desde el punto de vista de recaudos de personas y recaudo de empresas. Y mire cómo, por ejemplo, México hoy en día está, y dentro de poco se va a convertir en potencia, porque básicamente su economía está cada vez creciendo, creciendo muchísimo más. Tienen la inflación totalmente controlada, tienen las tasas de interés totalmente controladas, y ese tipo de cosas, pues digamos que hace que las condiciones de política pública pues estén mucho más abiertas y habilitadas. Entonces, para el caso de México, pues vemos acá cómo el impuesto de lo que pagan las personas naturales, la renta, es mucho más baja de lo que pagan a nivel de recaudo las empresas. ¿Ok? Tuvo un incremento, ¿sí? Y la brecha básicamente está en esta diferencia, en todo lo que se recauda vía eh, países como México, ¿sí? Cómo está haciendo su distribución de recaudo, y eso mismo lo está tratando de replicar lo que es Ecuador, Perú y Colombia, que con intentos fallidos, pero que no implica que en algún momento no la podamos resolver. Y esto es básicamente un tema bien importante, y es qué fue lo que dijo la comisión de expertos frente a los cambios que se deben hacer en aspectos tributarios en nuestro país. Entonces, digamos que aquí me muestra quiénes fueron las personas que hicieron parte de ese comité, perdón, que hicieron parte de esa comisión, ¿sí? Los expertos internacionales, los miembros del gobierno y los directores de la DIAN, y empieza a hacer, digamos que, cómo se hizo ese foro de expertos con miras a la reforma tributaria. Esto se hizo todo en el gobierno de Duque, cuando era ministro de Hacienda, a un Carrasquilla.
Entonces, básicamente lo que se está haciendo acá es empezar a hacer unas métricas que le permita al gobierno nacional decirle, mire, esto es lo que tenemos, esta es nuestra foto hoy en día y queremos que ustedes nos sigan haciendo el trabajo para poder determinar cómo vamos a pagar y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que aquí lo que está mostrando es este componente para donde nos muestra el déficit fiscal, cómo ha venido creciendo con la pandemia, cómo se disparó y me está mostrando también, digamos que estas son cifras que se le dan a ellos para que ellos con base en esas cifras puedan hacer las propuestas que necesitan hacer para que el sistema tributario mejore. Entonces aquí dice que ellos empezaron a dar algunas recomendaciones, principalmente sobre el IVA. En temas del IVA, ¿qué dijeron? Que hay que reducir la lista de bienes y servicios que están exentos o excluidos, es decir, esos bienes, digamos que van a pasar a estar grabados con el IVA y vamos a tener que pagar por ello, lo que va a hacer que se siga encareciendo la canasta familiar. Nos habla acerca de aumentar impuestos a bienes que afectan la salud, aumentar la devolución del IVA y aumentar la tarifa del 5, 10, 12. Pero digamos que esa tarifa va orientada a hacer mucho más flexible los cobros en ese tipo de impuesto, porque hoy en día solamente tenemos 0, 5 y 19. ¿Ok? Entonces, entre 5 y 19 hay una brecha inmensa en donde muchas personas pescan en río revuelto. Entonces, básicamente acá lo que nos dice es, mire, tenga 3 o 4 tarifas al 5, al 10, al 12 y al 19%. ¿Ok? Luego viene a nivel de renta, ¿qué dijeron los expertos? Que hay que reducir las deducciones y exenciones, ¿sí? ¿Por qué hay que reducirlas? Porque muchas de esas deducciones estaban hechas para una empresa particular, ¿ok? Y eso está mal, eso empieza a violar los derechos de igualdad, empieza a violar aspectos muy sensibles y delicados. Entonces, pues ahí hay que tener mucha precaución con el tema de la renta. Nos dice que hay que sustituir las 7 tarifas por 3 en temas de renta, que queden el 0, el 15 y el 25%. Habrá que mirar qué tan bueno es eso. A nivel de pensiones, hay que grabar las pensiones con una tasa efectiva justa. Lo que pasa es que aquí grabar pensiones, pues no es muy chévere, porque primero, pues no todo el mundo se logra pensionar, y segundo, cuando se logran pensionar, pues digamos que obtienen un salario muy bajito y pues eso tampoco alcanza. Entonces aquí tenemos otros impuestos, eliminar y reemplazar el ICA. El ICA es un impuesto perverso, ¿sí? Hay que abolir el 4 por mil, hay que aumentar los impuestos verdes y en tema de comercio e incentivos para el campo, hay que migrar el régimen de zonas francas al régimen general y fortalecer el desarrollo y la formalización en el sector agrícola. Todavía hay mucho terreno ahí por recorrer, mucho terreno que no ha sido explorado ni avanzado, y además con datos críticos como, por ejemplo, el dato de la deuda del gobierno nacional central, en donde lo verde es la deuda bruta y lo azul es la deuda neta. Entonces mire que la deuda bruta no va a quedar siempre con la deuda bruta, arranca con un 44.6, sube a un 45.6, vuelve y sube, sigue subiendo del 46 al 49 y del 49 al 50. ¿Ok? ¿Eso para qué nos sirve? Pues para, digamos que tener una métrica como la del PIB, nos garantiza muchos factores, eh, pero digamos que lo más importante acá es que tenemos datos que nos pueden servir para generar este tipo de alertas y poder determinar el tipo de ajustes que vamos a tener que hacer para evitar que eso se siga presentando. ¿Ok? El histórico del recaudo tributario en billones de pesos, pues este es el que les digo que estamos mal, ¿sí? Arrancamos el 2015 con 123 billones 710, pasamos a 126 millones 70, luego 13 millones 40, que en el carro son 14 millones 40, perdón. Aquí estamos hablando de el incremento, el histórico del recaudo en billones de pesos. Entonces aquí, por ejemplo, teníamos que había un recaudo de 136 billones, para el 2018 subió ese recaudo a 144 billones,
para el 2019, el recaudo, eh, digamos que en este caso, aquí el recaudo tuvo un buen crecimiento hacia el alza. Y para el año 2020, pues venían con buenas proyecciones, pero pues digamos que no pasan de ser proyecciones. Ahora, ¿cuál es la implicación que tiene el simple hecho de que nuestro PIB no esté a la altura de otros PIB de otros países? Pues que básicamente nosotros vamos a estar más rezagados. No, el PIB lo mueve, es básicamente los productos de la economía. Si no hay productos, pues ¿cómo lo vamos a poder socializar? Y digamos que desde ese punto de vista se hace todo mucho más complejo por todo lo que eso representa. El ICA es un tema terrible que hay que mirarlo con detenimiento porque hay empresas que están en la mitad hacia un sector y en la otra mitad hacia el otro. Entonces ahí se genera ese tipo de inconvenientes y lo que piden básicamente estos expertos es elimine ese ICA, hermano. Ese ICA le trae a usted dolores de cabeza, quítelo de ahí y se va a dar cuenta cómo le cambia la vida para bien. ¿Ok? Pues esto era lo que nos hacía falta de esta temática. En la próxima temática vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con, permítame, ya lo abro, con lo que tiene que ver básicamente con principios de igualdad, eh, inequidad, equidad, justicia y equidad. Esto es igualdad, inequidad, bueno, desigualdad, igualdad, equidad y justicia. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de esos ítems con el propósito de determinar, bueno, nuestro país cumple con esos principios tributarios, no los cumple, por qué no los está cumpliendo, qué hay que hacer para que se deban cumplir, etcétera, etcétera. Esta es una temática que está, bien, está muy bien estructurada y nos permite conocer realmente cuáles son los pecados que como eh, gobierno se están cometiendo desde el aspecto tributario. Entonces vale la pena que la veamos. Se hacen varios análisis de macroeconómicos, temas de las diferentes reformas tributarias y bueno, digamos que lo que tiene es tema para recorrer. En algún momento damos el paso a lo que es la equidad tributaria, la equidad vertical y la horizontal, y pues vamos a ver las diferencias que tienen cada uno de ellos. ¿Ok? Eh, bueno, quisiera aprovechar este momento como para hablar acerca de, bueno, permítame, cuéntame, Ninfa. Profe, buenas noches. Es que yo le quiero preguntar cuándo entonces empezaríamos las exposiciones. Exacto, eso es lo que quería hablar ahorita. Ah, ya. Eh, Perfecto, pero no, está muy bien, muchas gracias. Pues digamos que hay unos temas. Nosotros habíamos dicho que las exposiciones empezaban el próximo viernes, ¿cierto? Eh, pues yo sigo manteniendo la idea, pero quiero que la exposición tuya, Ninfa, que es con Jorleni, creo, y con No, otra compañera, la mía es lo de las pensiones con las Elena y con pensiones. Dayana. Ah, Pues perfecto, nosotros muy bien. ya estamos averiguando mucho tema, mucha cosa, hemos leído y pues no sé, de pronto sería como muy apresurado de pronto decir que dentro de 8 días nosotros empezáramos, pero sí queremos exponer como rápido el tema, ¿cierto? Porque el Ok. tema pues es extenso, en este momento pues es como el boom de la política y ya tenemos mucho material estudiado, ya tenemos como mucha cosa adelantada, pero no les sabría decir con toda la certeza que de pronto dentro de 8 días No. nosotros iniciáramos la exposición, porque es un tema chévere, es un tema que ya es bueno, es muy bueno el tema. Y créeme, Ninfa, que ese tema se extiende. Entonces comienzan Ujú. a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y qué va a pasar a futuro? Y eso está bien, de eso se trata una exposición. Pero por eso yo prefiero dejarlas a ustedes 8 días después, por Ah, lo perfecto, grueso del profe. tema, por lo que se nos puede extender. Y si digamos, yo los meto para el próximo viernes y ustedes son el primer grupo,
les juro que se me comen la hora y media de clase solamente con su exposición, Sí, porque sí, sí. ya me ha pasado anteriormente, por lo apasionante del tema, por lo Ujú. preocupante del tema, y Sí, como tú lo dices, es un tema de mucha actualidad, entonces creo que es mejor que lo miremos. Aparte, lo miramos no de hoy en 8 sino de hoy en 15 y no habría problema por lo de lo de la nota, yo después la publico y lo corregimos, ¿listo? Pero sí creo que es perfecto, la mejor profe. manera de hacer esto. Ah, listo, profe, sí. Sí, no, el tema está súper chévere. Bueno, y tenemos como una dinámica chévere de exponer, entonces Qué creo que les va a bien, gustar, creo que les va a gustar. Yo creo que al estilo de como les pusimos el video del tema anterior. qué Mm, bueno, me gustó mucho. entonces, sí, entonces yo creo que así lo vamos a hacer, profe. O sea, no tanto así como la retórica y hable, no. O sea, es como hablar las cosas y explicarlas como se deben explicar. Entonces yo creo que de pronto sí. Qué chévere. Oye, solo por chismosear, ustedes van a tocar algo, o sea, solamente el tema de pensiones a nivel Colombia, ¿cierto? Sí, profe, sí, porque es que Perfecto, en este momento las cosas están como tan extensas y como chéveres sí, que queremos llevar como una dinámica chévere, pero a nivel nacional. Porque si nos perfecto. ponemos a tocar a nivel mundial, sí queríamos tocar un tema como a nivel mundial, pero entonces ya el tema ya es muy extenso. Sí. No, entonces hagamos una cosa, enfóquense en lo nacional y yo después toco el tema internacional con el propósito de ver que no somos el único país con este tipo de problemas, ¿sí? Ajá, Hay sí, países que sí, sí, están sí. muchísimo peor, pero, Sí, ya eh, vimos. sí, pero digamos que como para que ustedes no se sientan presionadas, no lo contemplen y yo más bien lo abordo al final de la exposición de ustedes y con eso Bueno, dejamos el profe, tema sí, completo. porque sí, o de pronto podía ser que tocáramos el tema como al final y diciendo como un paralelo de cuáles son los países que más afectados están a nivel mundial con lo de las pensiones, ¿no? Sí, perfecto, sería chévere. Y ahí con eso cierran con broche de oro. Pero vuelvo y digo, si les queda tiempo, si no, tranquilos, yo lo abordo y ahí nos complementamos. Entonces, como les quede mejor, no hay problema por eso. Listo, profe. No, me parece chévere. Entonces, pues la próxima sesión arrancamos ya con esas exposiciones, sacamos la temática adelante. Algo que sí les quiero enfatizar es, por favor, que denle la óptica a cada exposición desde lo tributario, ¿sí? Hablar de pronto de crecimiento verde, pues sí, muy chévere, en el sentido de que ahorita que queremos estamos luchando por tener un mejor país y todo esto, pero digamos que eso, ¿qué incidencia tiene en lo tributario? ¿Cuánto nos cuesta como país dar ese vuelco? ¿Cuánto nos cuesta como país empezar a mirar todo el tema de un cambio de mentalidad desde lo ambientalmente hablando? Y digamos que eso es lo que más me interesa, que esas charlas vayan muy orientadas a ese componente, a cubrir ese componente tributario, como para que lo tengan presente y lo puedan cubrir, ¿listo? Por ejemplo, a nivel de pensiones, digamos que ahí lo crítico es mirar si podemos seguir cubriendo, subsidiando las pensiones. Y eso hasta cuándo podríamos tener garantizado que el gobierno siga subsidiando pensiones. ¿Y después qué? ¿Sí? Se acabó la plata y ¿qué hacemos? Ahora, ¿cómo lo vamos a subsidiar? Entonces es eso, a buscar ese paralelo y sacar el tema adelante. Listo, profe, sí, porque está complicado, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, yo que no sé si de pronto aquí en la sala está María Eugenia Correa. Sí, profe, buenas noches. ¡Ay, qué bien! Uy, te pido porfa, me regales unos minuticos al final para que hablemos unas cositas, ¿te parece? Claro que sí, profe. Qué Estaba bueno, me alegra. esperando exactamente lo mismo. Listo, listo. Entonces, pues nada, yo creo que dejémoslo acá. Me voy a quedar hablando con María Eugenia unos temas puntuales que tenemos que tratar y pues ya digamos que para que ustedes puedan empezar a trabajarlo el tema de la exposición y lo saquemos adelante. Listo. Muchas gracias.
Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, Gracias, Sí. profe. queridos, Feliz noche. excelente clase, profe. Mega Ay, aplausos. muchas gracias. Gracias, cuídense mucho. Gracias, profe, que Dios lo bendiga. Gracias, que estén bien. Bueno, cuéntame, Juliet. Tenías la mano levantada. Bueno, Juliet se fue. Ok, listo. Entonces, María Eugenia, ¿cómo vas? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado todo? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted Qué cómo va? bueno, me alegra. Bien, 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 gracias a Dios. Todo muy bien, ya saliendo de esa afectación que tuve al comienzo, pero bueno, no al comienzo, sino hace como 15 días, pero ya estamos al otro lado. Entonces, no hay lío Bueno, por eso eso. me alegra muchísimo. Me alegra Gracias. mucho, mucho que esté mejor. Bueno, Muchas profe, gracias. estábamos hablando de que como yo ingresé un poco tarde a la universidad, entonces pues me faltan las notas del primer corte. Las notas no de trabajos, sino de los exámenes. Perfecto. ¿Tú qué materias ves conmigo, María Eugenia? Las dos que acaba de dictar. Las dos del viernes, ¿cierto? Estrategias Sí, y consultoría. sí, Perfecto, señor. bien. Entonces, solamente te está haciendo falta el examen, ¿cierto? Sí, sí. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Te lo voy a habilitar hoy y mañana. El examen de la unidad 1. ¿Listo? ¿Crees que lo puedes resolver entre hoy y mañana? No, profe, yo creo que Ok, sería entre sábado y domingo. listo. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa más bien entonces? Sí, Si presentas el examen de la unidad 2, que tiene preguntas de la unidad 1 y de la unidad 2, y te lo valgo por la unidad 1 también. ¿Te arriesgas? sí, sí, claro, no hay lío. Sí, perfecto, listo. Necesito entonces que me hagas un favor, porfa, porque yo tengo una memoria horrible y es el día que presentes el examen, me mandas un correo diciéndome, hey, profe, acuérdese que hicimos un trato en donde yo, o sea, tú, María Eugenia, en donde yo hago el examen de la unidad 2 y usted me lo vale por la unidad 2 y por la unidad 1. Yo, ahí ya me acuerdo y te duplico la nota, ¿ok? Tanto en el Listo, profe. examen, tanto en la unidad 2 como en la unidad 1, ¿listo? Y así quedamos al día, ¿te parece? Listo, profe. Listo. Qué bien, me alegra mucho eso. ¿Y qué otras materias más estás viendo, aparte de las nuestras? No, solo estas dos. Solo esas Solo dos. estas. Sí, sí, Listo, solo listo. estas dos, porque ya, pues ya estamos terminando y son las únicas que me quedan pendientes. No, perfecto. Y el diplomado ya. Ok, qué bien, me Sí, el alegra diplomado, mucho. pero eso lo empezamos ahorita como a mediados de junio, Ok, finales de junio, perfecto. no sé, algo así. Listo, no hay ningún problema. Entonces, pues nada, María Eugenia, quedamos de esa forma y seguimos aquí trabajando como si nada. Tú ya tienes el grupo para la exposición, ¿cierto? Sí, sí, yo estoy con Con tus Esperanza y con compañeras. Diana. Listo, Sí. muy bien. Listo, María, no hay problema, te agradezco mucho. No, profe, a usted muchísimas gracias. De verdad que eso me tenía supremamente preocupada. Y pues como el viernes pasado ingresé a clase, pero estuve la primera hora, pero en la segunda hora ya no me dejaba ingresar. ¿Sí? Me Chica. decía que no estaba autorizada, entonces, bueno, un lío grande, no pude asistir. Entonces, y yo le mandaba correos y no me respondía y yo estaba Sí, súper afanada por eso. Y yo, perdón, María. no, profe, yo entiendo que usted mantiene miles de compromisos y miles de cosas, pero entonces dije, bueno, hoy sí, como sea, voy a hablar con él a ver en qué quedamos. Pero bueno, ya, Ay, qué bueno. Pero afortunadamente se ya lo solucionaron las resolvimos. cosas. Sí, profe. Sí, eso está muy Ajá. bien. Listo, María, muchas gracias. No, gracias a usted, profe. Que pase una buena noche y me alegra mucho que esté Gracias. mejor. Sí, Bueno, Esperanza, bendiciones. Hasta luego. ya. Chao, María. Bueno, cuéntame, Esperanza. Hola, mi profe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, profe. Qué pena, profe, es que yo hace 8 días Tranquila. entré no pude entrar a la primera clase, sino hasta la segunda. Que me encuentro en una situación ahorita un poquito precaria, ¿no? Pero pues vi tu grabación de clase hasta el domingo.
y me di cuenta que tú me has nombrado con otras compañeras porque no nos fue muy bien, pues, como en el examen de estrategias. Estoy hablándote de Ok, estrategias. Entonces, sí. creo que va a conectarse en el sábado a las 6 de la tarde para el rescate de la nota, algo así, sí, no sé, profe, es que no, pues como yo fue tu grabación hasta el domingo, pues yo dije, oh, miércoles, ¿y ahora? Sí. No, pero es que, ¿sabes qué pasó el sábado? El sábado no tuve luz y no les pude cumplir con esa sesión de tutoría. Por eso lo que les dije fue, no, miren, como yo no pude llegar a esa sesión a tenerla, entonces lo que estaba haciendo es, con preguntas y con participación les voy subiendo la nota del examen. Entonces, así la he estado mejorando. No sé si te sientes en capacidad de participar en clase y mejorar la nota. Primera te escribí todo porque no tenía micrófono y pues cuando preguntaste lo de Karol G y todo eso, yo lo que hice fue contestar por mensajes. Si te das cuenta, entonces sí que grabado, yo lo que hacía escribir era por mensajes porque pues no tenía micrófono, no sé qué le pasó, reinicié, apagué, volví, prendí, reinicié de la segunda clase y de pronto entonces estrategias. Volví en la segunda ahorita lo mismo y lo mismo, volví, apagué, volví, prendí hasta que por fin me sirvió el micrófono, pero me acabó Ok, pues. Pero si en la listo, primera entonces. estabas hablando lo de Karol G, cuando estabas hablando de eso, yo te estaba escribiendo, pues obviamente, contestando, pues obviamente por mensajes, ¿no? Pero sí, yo entiendo, porque es que sí, no sé, me quedó súper bajita y no quería que me afectara mucho. No, tranquila. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a mirar el chat y dependiendo de lo que me hayas escrito, te subo la nota, te voy subiendo de a poquitos. ¿Qué les estoy dando? 0,2. Por ejemplo, si te sacaste 2,5 en el examen y con lo que encuentro ahorita, si tuviste varias participaciones, entonces te subo primero 0,2, luego otro 0,2, entonces ya fácilmente te llega la nota 2,9, ¿sí? En la próxima sesión de pronto si participas más, te voy subiendo otro 0,2 Vale. y así vamos mejorando la nota, pues como para que no te quede tan bajita. ¿Te parece? Sí, sí, fue en esa porque en esta sí no me fue mal, pues me fue en las estrategias que no sé, pues como me salía insuficiente, pues tampoco supe qué nota me saqué, yo dije, madre, me saqué entonces por ahí como 2 o 1, porque... Sí, es que no sé por qué en Braille Space califica de esa forma, es un poquito maluco, pero digamos que sí, la nota que obtuviste en el examen fue 2,5. Ok, profe, listo. Pero entonces con las participaciones lo vamos mejorando. Entonces sí, digamos que el propósito acá es que participen más en las clases. Hay preguntas, así como arrancamos hoy con esas 4 preguntas, mira que eso dio pie para hablar de otras cosas que también complementan y hay otras preguntas que vienen dentro de la siguiente sesión para que también las tengas en cuenta y vayas levantando la nota. ¿Listo? Ok, profe, vale, muchísimas gracias, vale, te agradezco muchísimo. Que tengas Bueno, una buena... Esperanza, a ti. Gracias, cuídate mucho, que estés bien.